Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches. Donde quiera que estés en el mundo, soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 674 de nuestra 9ª temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, el engaño profético que nadie se anima a denunciar. Néstor Díaz conversa con César Vidal en una entrevista sin filtro. Apocalipsis, Israel y falsas profecías expuestas sin miedo. Esto no es para tibios. Toda la música que nos inspira es de Pipo y Bandaya. Puedes escucarla y descargarla en el link en los comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. La última vez que tuvimos este invitado, las redes habían estado en un periodo de latencia y despertaron a viva voz porque realmente fue un live muy bueno, de muy interesante contenido, porque siempre que invitamos al doctor César Vidal, el doctor César Vidal, que vuelvo a repetir, es uno de mis autores favoritos y también ha sido uno de los de esas personas que su pluma es una pluma que engancha y que técnicamente tiene tanto que decir porque puede hablar de cualquier tema, de cualquier temática, y como que siempre da en el clavo. Así que hoy tenemos al doctor César Vidal y vamos a estar hablando un poco de este tema que está hoy en boga, sobre el caso Renfanita y los israelólatras. Hoy será un live espectacular, con mucho contenido. Le invitamos a que rompan el botón de me gusta, que le den tap al corazón, porque la información que ustedes van a sacar de acá y el provecho que tendrán en cuanto a todas las informaciones debidas, será para poder analizarlo por semanas. De día, ni la luna de noche. Y así con un fondo gospel, utilizando mucho la música de ícono de Estados Unidos, sobre todo del sur de Estados Unidos, vamos a aprovechar tener a nuestro queridísimo doctor Vidal con nosotros, ya para poder aprovechar el momento. Así que, doctor, ¿cómo se siente? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo le está pasando? Bien, estupendamente, o sea, deseando que podamos comenzar. Excelente, qué bueno. Como sabrá, queridísimo hermano, hemos estado muy pendientes de toda la producción que ha estado desarrollándose. Sé que ya pronto me parece que sale el libro de Juan, el discípulo amado. Ya salió el día 1 de este mes, o sea, lleva una semana más o menos de rodaje. Y es un libro donde hay varios capítulos que encajan bastante bien con el tema de esta sesión que vamos a tener hoy, porque el libro no solamente entra en la vida del apóstol Juan, sino también en el análisis de sus obras, por supuesto el Evangelio, por supuesto las 3 cartas y por supuesto el libro del Apocalipsis, al que le dedica varios capítulos. Sí, y me imagino que en ese caso tocó mucho sobre el tema de cómo este libro es un libro que tiene información específicamente para ubicarse en datación más temprana que la que muchas veces se asumía. ¿Cómo sería eso? Sin ningún género de dudas, vamos a ver, es que yo creo que no hay nada más que ir a Apocalipsis para darse cuenta de que esto no tiene nada que ver con algo que pueda suceder 20 siglos después. Y es para pensar qué tipo de anteojeras teológicas tienen colocadas algunas personas para no ver lo que la Biblia dice con tanta claridad. Cualquiera que vaya al libro del Apocalipsis, al mismo capítulo 1, no hay que ir tampoco a la mitad del libro, y al mismo versículo 1 dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, no dentro de 2000 años, no dentro de 21 siglos, no dentro de milenio y medio, pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. De manera que
evidentemente el libro de Apocalipsis no puede ser más claro desde el principio. Lo que aquí se cuenta son cosas que van a pasar pronto, no dentro de 2 milenios. Y el tiempo está cerca, no está a siglos de distancia. Quien no haya captado esto ya en los primeros versículos del Apocalipsis ya va perdido. Como diría una amiga y hermana, está más perdido que Adán el día de la madre. Y esa realmente es la situación. Y por otro lado, hay que decir que esto no es en absoluto sorprendente. En última instancia, en buena medida, la escatología que hoy en día se padece y que se viene padeciendo desde el siglo XIX, aclaremos que es una forma de ver la escatología que no tiene nada que ver con el cristianismo histórico, porque carece de la menor base bíblica. Esa forma de ver la escatología de una manera futurista, alarmista, de marcar fechas, de señalar la cercanía, aunque van pasando las décadas y los siglos y no se cumple jamás lo que se ha anunciado, pues es una manera de marcar las cosas típica de las sectas escatológicas que aparecen en el siglo XIX, porque el inicio del siglo XIX es un inicio de sectas escatológicas. Aparece el dispensacionalismo, aparecen los adventistas y aparecen los testigos de Jehová. Todos ellos grupos de carácter escatológico que no han acertado jamás en sus previsiones, a las que se les pasa el tiempo, porque el tiempo va corriendo y tú partes de una fecha inicial, pero ahí se van sumando los años y pasa el siglo y no se cumple nada y nada se puede cumplir porque carece de base bíblica. No se escucha. Ahora sí, ahora se escucha. Ahora sí, excelente. Entonces, sí, en algún momento he dado al micrófono. No se preocupe, son cosas que pasan, pero está interesantísimo. Entonces, lo que pasa con todas estas sectas es que tienen una forma de ver los libros de la Biblia que es la misma, es decir, un futurismo de algo que va a pasar ahora, pero que desde el siglo XIX ni se ha cumplido una sola profecía del dispensacionalismo, ni una sola profecía del adventismo, ni una sola profecía de los testigos de Jehová. Y además una visión profética que no solamente arranca de su contexto lo que dice la Biblia, y en vez de ver que esto son cosas que tienen que producirse pronto en el siglo I, las catapultan a un futuro muy lejano, sino que además parten siempre de una fecha inicial que queda en ridículo a medida que pasan los años. En el caso de los adventistas es supuestamente cuando se iba a producir en 1834 esa segunda venida que no vino y luego era en 1834 y más adelante y aquello no vino y siguen en la misma manteniendo esa fecha y diciendo que en esa fecha Cristo entró en el santuario. En el caso de los testigos de Jehová es la fecha de 1914, que supuestamente marcaría la última generación. Bueno, pues ya llevamos más de un siglo de la fecha y evidentemente aquí no ha venido el nuevo sistema de cosas. Y en el caso del dispensacionalismo, sobre todo el dispensacionalismo más moderno, el del siglo XX es 1948. Eso es ridículo. No hay en la Biblia la menor referencia a 1948, no hay en la Biblia la menor referencia a un Estado moderno de Israel, no hay en la Biblia la menor referencia a la construcción de un tercer templo. Todo esto es fantasía y falsa profecía, como en el caso de los testigos de Jehová y de los adventistas. Se puede decir que luego cualquiera de esos movimientos, hombre, hay cosas que enseña que son verdad, es decir, cuando los testigos de Jehová te dicen que está mal cometer adulterio, no están equivocados. Es verdad que es así. Cuando los adventistas en un momento determinado te pueden enseñar que está mal mentir, aunque la primera embustera fuera su profetisa Ellen White, pues hombre, es verdad que está mal mentir y no cabe la menor duda de que cuando un dispensacionalista te dice que cree en la Trinidad, pues también acierta. Pero eso no evita que el sistema escatológico como tal sea antibíblico y además contenga gravísimas herejías. Y aquí no retiro una sola palabra, porque cuando efectivamente tú estás marcando un sistema escatológico que no es el que aparece en la Biblia, y cuando además ni siquiera sabes cuál es el pueblo de Dios, acabas creando el disparate de pensar que hay dos pueblos de Dios y encima uno de los pueblos de Dios no cree en el Hijo de Dios. Pero se puede caer en un disparate mayor que afirmar eso, pues tú has entrado en el terreno de la herejía, te guste o no. Luego tus ideas sobre otras doctrinas bíblicas
serán más o menos acertadas. Pero en cuanto a lo que es la eclesiología, la doctrina del pueblo de Dios, incluso la doctrina de la salvación, teniendo en cuenta que solo forma parte del pueblo de Dios aquellos que han recibido a Jesús, es totalmente herética. Uy, tremendo. Miren, yo quise hacer 2 preguntas en base a eso mismo que ha mencionado. La primera pregunta es, ¿cuáles serían por lo menos algunos ejemplos de cómo se tergiversan textos del Apocalipsis cuando se tiene esta lectura ya prejuiciada? Y la segunda pregunta tiene que ver con 1948. ¿Por qué razón yerran aquellos que entienden que 1948 es como una suerte de términos ad quo o de punto de inicio para poder hacer una suerte de medición profética? Bueno, en cuanto al Apocalipsis, me vas a permitir que recomiende el último libro, que es el 5º y último volumen de la historia del cristianismo en el siglo I, que yo he escrito y que es El discípulo amado, el libro que habla sobre Juan, porque tiene toda una parte del libro dedicada al Apocalipsis. Y en este sentido, incluso ahí está muy resumido. Mi idea es en algún momento poder publicar un comentario extenso sobre el Apocalipsis, pero tengo que decir que la interpretación dispensacionalista es una locura, como la de los testigos de Jehová y como la de los adventistas del séptimo día. No tiene nada que ver con el Apocalipsis, es ridícula y además no solo es que no tiene una base en la Biblia, es que no tiene base en el cristianismo. Nadie ha creído en más de 19 siglos de historia del cristianismo que Israel es el pueblo de Dios en paralelo a la Iglesia, que hay una semana 70 por ahí el futuro suspendida a la espera de realizarse en algún momento. Nadie ha creído en absoluto que va a haber un arrebatamiento que es previo, que la segunda venida de Cristo viene en 2 fases. En la primera se lleva a su iglesia y en la segunda regresa. O sea, nada de eso aparece en la interpretación del cristianismo a lo largo de la historia, en cualquier época. Eso es un disparate. Y además está muy documentado cómo surge ese disparate. La idea de lo que se suele llamar el arrebatamiento secreto y pretribulacional deriva de las visiones de una loca escocesa que se llamaba Margaret MacDonald, que empieza a tener esas visiones en Escocia a inicios del siglo XIX. ¿A quién ha querido negar eso? Y se ha conservado, por desgracia, para los dispensacionalistas que no quieren ver la verdad, se ha conservado las anotaciones de la gente que la escuchaba las visiones. Y entonces, en algunas de esas anotaciones, quien está tomando nota de las visiones de Margaret MacDonald dice, esta muchacha dice cosas que no se han dicho nunca antes. Y claro, efectivamente, semejante disparate no se había enseñado en más de 19 siglos de historia del cristianismo. Lo que pasa es que Margaret MacDonald, a diferencia de otros locos alucinados y falsos profetas, tiene la suerte de que vaya a verla un predicador británico que se llama John Nelson Darby, y John Nelson Darby queda convencido de la idea de ese arrebatamiento secreto y pretribulacional, porque ya se ha cocido bastante en los escritos iniciales del dispensacionalismo, que espero no asustar a nadie, pero se deben a 2 jesuitas hispanos que se llaman Lacunza y Rivera y que han creado el inicio del dispensacionalismo para atacar a la Reforma protestante. Y esos son los hechos históricos y no hay más vuelta de hoja. Cuestión aparte es que efectivamente la gente se quiera creer eso, bueno, pues como los testigos de Jehová se quieren creer que en un momento determinado Dios escogió a Charles Taze Russell para regresar a la verdad de las Escrituras, o en el caso de los adventistas se quieran creer que la profetisa Ellen White pues estaba tan inspirada como cualquiera de los autores de las Escrituras, pero eso históricamente es un disparate. ¿Cómo defendemos el disparate sobrevenido? Porque este ni siquiera es un disparate antiguo, sino un disparate que aparece después de muchos siglos. Pues apelando, y todas las sectas, es decir, dispensacionalistas, adventistas del séptimo día y testigos de Jehová lo hacen igual, citan ese pasaje de Proverbios que dice que la luz va aumentando a medida que avanza la aurora, según la traducción que estés utilizando de la Biblia, el texto de Proverbios, que dice que efectivamente el justo va teniendo una senda en la que cada vez hay más luz. Bueno, primero, ese pasaje no está hablando ni de escatología, ni de comprensión profética, ni de cosa que se le parezca. Es un ejemplo claro del texto sin contexto que es solo un pretexto.
Ese pasaje está hablando de cómo efectivamente en la vida de una persona puede haber un crecimiento, que no está diciendo que de pronto al final de los siglos va a aparecer una iluminada que se llama Margaret MacDonald, o un iluminado que se llama Russell, o una iluminada que se llama Ellen White, y entonces la escatología que no ha comprendido nadie en más de 19 siglos de historia del cristianismo, la vamos a comprender gracias al iluminado de turno. Yo cada vez que oigo mencionar este texto, sobre todo si lo oigo en ámbitos evangélicos, me dan ganas de llorar o de reír, porque digo, mira, este necio está utilizando exactamente el mismo texto que utilizan los testigos de Jehová para justificar su disparatada escatología, que, como en el caso del necio en cuestión, jamás se cumple lo que profetiza. Y a mí esto me parece tremendamente importante. De manera que estamos hablando de un sistema escatológico, insisto, disparatado, sin ninguna base en la Biblia, tomando textos fuera de contexto, contradiciendo doctrinas que son importantísimas y clarísimas para mantener una visión ridículamente futurista que jamás se cumple. Primera cuestión. Segunda cuestión, que creo que tú apuntabas muy acertadamente. ¿De qué viene en 1948? Hombre, es la fundación del moderno Estado de Israel. Y entonces, como es la fundación del moderno Estado de Israel y esta gente no tiene ni idea de quién es Israel en la Biblia, ni la menor idea, es más, comete la inmensa blasfemia de identificar al moderno Estado de Israel con Israel en la Biblia, pues claro, consideran que a partir de ahí se empieza a contar la fecha para la segunda venida de Cristo. Primera pregunta. Vamos a ver, Gálatas insensatos, ¿dónde aparece en la Biblia que tú vas a poder saber la fecha de la segunda venida de Cristo contando a partir de una fecha? Y segundo, aparte de que eso en la Biblia no aparece por ningún sitio, ¿de dónde sacas tú que además esa fecha tiene que ser la de la fundación del Estado de Israel? Porque no hay nada en la Biblia que apunte a eso. O sea, es algo verdaderamente para romper a llorar. Es el disparate, es el absurdo. No hay nada en ese sentido. Es más, actuar de esa manera constituye una gravísima desobediencia a las enseñanzas de Jesús. Me vas a permitir que cite el libro de los Hechos, y es una cita que en los últimos años me ha tocado releer muchas veces, porque es que vivimos en medio de comunidades y de supuestos teólogos que viven en la desobediencia más desvergonzada a las enseñanzas de Jesús. En Hechos 1, cuando Jesús se va a despedir de los apóstoles, en el versículo 6 le dicen: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad, en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dos partes de la respuesta de Jesús muy clara. Esto no es cosa vuestra. Esto es algo que el Padre tiene en su sola potestad, no es cosa vuestra. Exacto. Si tú te empeñas en hacer eso, eres un desobediente al mandato de Jesús. Jesús te ha dicho que no es cosa tuya, como no es cosa tuya tampoco, Néstor, como no es cosa mía. Y sin embargo, tú desobedeces. Y en tu desobediencia descarada y desvergonzada, te permites incluso dar fechas. Claro, no se cumplen nunca. Te permites decir que en otoño va a venir Cristo o va a ser el arrebatamiento. Claro, no pasa nunca. Te permites decir incluso que en el mes de septiembre. Claro, no pasa nunca. ¿Por qué? Porque eres un desobediente. Y porque además esa desobediencia es totalmente contraria a un mandato literal de Jesús. ¿Y qué es lo que tendrías que estar haciendo? Según aparece aquí, tendrías que estar dando testimonio de Jesús hasta lo último de la tierra. No dice que lo que tienes que hacer es que cualquier crimen que ejecute Israel lo tienes que apoyar. No dices que la política exterior que lleva a cabo Israel, aunque implique un genocidio, la tienes que apoyar. No dice que el pueblo de Dios es el Estado de Israel. Jamás encontrarás una referencia de ese tipo en la Escritura. Lo que dice es que tu misión es ser testigo de Jesús. Y en vez de ser testigo de Jesús,
te estás comportando como los miembros más enloquecidos de las sectas futuristas más enloquecidas. Pero es que además ignoras quién es Israel en la Biblia. Y el libro de los Hechos es muy claro. Si en el libro de los Hechos vamos al capítulo 3 y en el capítulo 3 reproduce Lucas el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, Pedro dice algo que toda esta gente ignora, por lo visto no está en su Biblia, como no está en los primeros versículos del libro de Apocalipsis. Cuando Pedro ha predicado el evangelio a aquella gente que son judíos y les dice que pidieron que les dieran un homicida, Barrabás, y que mataron al autor de la vida, etcétera, etcétera, claro, Pedro llega a la conclusión. Y la conclusión no es yo apoyo al Estado judío, haga lo que quiera porque sois el pueblo de Dios. No dice eso. Y dice lo que se supone que tendrían que decir los cristianos verdaderos y obedientes al mandato de Jesús. Y dice así, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Pedro está citando del libro de Deuteronomio capítulo 18. ¿Qué dice en el libro de Deuteronomio Moisés? Que Dios va a levantar un profeta en referencia al Mesías. Aquellos que crean en el Mesías seguirán formando parte de Israel, pero aquellos que no crean en el Mesías Jesús serán arrancados de Israel. Luego, por lo tanto, no hay un pueblo que se transmite racialmente y que son los judíos, porque aquellos que no creen en el Mesías son cortados de Israel. Y esto es algo totalmente obvio, Pedro lo dice. Y alguno dirá, bueno, pero hay unas promesas a Abraham, hay una herencia de Abraham, son los judíos. Usted no conoce la Biblia. Usted no tiene ni idea de lo que enseña la Biblia sobre quién es la herencia de los herederos de Abraham y los herederos de la promesa. Porque si usted conociera la Biblia, habría ido al capítulo 3 de la carta de Pablo a los Gálatas, donde hay una afirmación clarísima de Pablo sobre quién son la descendencia de Abraham y quiénes son los herederos de la promesa. Y no es el Estado de Israel ni los judíos. Dice así en Gálatas capítulo 3 y versículos del 19 en adelante. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pablo no dice que el linaje de Abraham son aquellos que descienden racialmente de Abraham, que por cierto, la inmensa mayoría de los judíos actuales no descienden de Abraham racialmente. No dice que son herederos según la promesa los judíos o los descendientes de Abraham. Dice que aquellos que son de Cristo son el linaje de Abraham y herederos según la promesa.
Y aquellos que son de Cristo, como dice en el versículo anterior, no distinguen entre judío y griego, entre hombre y mujer o entre esclavo y libre. Este es el pueblo de Dios. Y es un pueblo de Dios comprado por el elevadísimo precio que fue la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Y ese pueblo de Dios sigue siendo el pueblo anterior, porque efectivamente de Israel han sido arrancados, como dice Pablo en Romanos 11, aquellos judíos que no han creído en el Mesías, y han sido injertados los no judíos que sí creen en el Mesías. Esta es una enseñanza bíblica elemental, elemental. Y el pueblo de Dios sigue siendo Israel, pero es que Israel está formado por los que creen en Jesús el Mesías. Y aquellos, aunque sean judíos que no creen, han sido arrancados, desarraigados de Israel, como dice la propia Torá en Deuteronomio capítulo 18. Cuando no comprendes quién es el pueblo de Dios, quiénes son la descendencia de Abraham, quiénes son los herederos según la promesa, y pretendes que un Estado ateo, fundado por ateos, es el pueblo de Dios, cuando además ese Estado tiene como capital a Tel Aviv, que es la capital gay del Mediterráneo, y la ciudad de Asia, donde se celebra el mayor desfile del Día del Orgullo Gay, estás haciendo el ridículo. Pero sobre todo estás escupiendo sobre la doctrina bíblica del pueblo de Dios, que es algo que no deriva de una situación racial, que es algo que no deriva de un pasaporte, que es algo que no deriva de creada por hombres que ni siquiera creían en Dios. Es algo que deriva del hecho de que uno cree en Jesús y, como dice Juan 1:12, a aquellos que creyeron en Jesús se les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Dios eterno. Qué tremenda claridad. Mira, me surgen dos preguntas de lo que... Clara, ¿eh? O sea, la Biblia hay que embarrarla mucho y enredarla mucho para que diga disparates, pero cuando uno lee la Biblia es de una inmensa claridad. Eso es cierto. Hay dos preguntas que me surgen de lo que usted acaba de decir. La primera pregunta tiene que ver con esto de no todos los israelitas que se identifican con el pasaporte y la estrella son hijos de Abraham, porque ¿por qué razón no lo serían en el sentido étnico? ¿Qué observación me gustaría que pudiera hacer ahí? Y lo segundo es, ¿qué opina de esta frase que se ha hecho muy común en el dispensacionalismo clásico de que Israel es el reloj profético de Dios? Dos preguntas que me surgen. Vamos a ver, decir que Israel es el reloj profético de Dios es una de las mayores estupideces, y estoy siendo bastante benévolo, es una de las mayores estupideces que se pueden decir. Y además es una blasfemia, y voy a explicar por qué. El reloj profético de Dios es Cristo. Y el que no haya aprendido que el reloj profético de Dios es Cristo, estamos pero verdaderamente aviados. Y cualquiera que lea la Biblia sabe que el reloj profético de Dios es Cristo. Cada vez que se habla del tiempo que se ha cumplido, del tiempo que se cumplirá, del tiempo que vendrá, etcétera, 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 siempre es una referencia a Cristo. Y esto es algo gravísimo. Y que en vez de señalar la centralidad de Cristo en torno a cuál gira el tiempo, el cual cuando se inicia en el principio se hace una referencia al verbo, a la palabra, a Cristo como Dios, el cual es el personaje del que se señala que se cumplió el tiempo, que los tiempos se han cumplido, etcétera, etcétera. Se sustituye a eso por un estado ateo. Bueno, verdaderamente es blasfemo, pero además es estúpido y es ridículo. Y yo cada vez que lo oigo pienso dónde tiene la cabeza y sobre todo dónde tiene el conocimiento bíblico esa persona. Porque encima está calificando como Israel a lo que según la Biblia no es Israel. En todo caso será el Estado moderno de Israel, que no es precisamente un ejemplo de moral en ninguno de los sentidos. Pero es que es verdaderamente grave desde el punto de vista de un cristiano. Yo puedo entender que un judío sionista piense que es el centro del mundo, el centro de la historia, el reloj de Dios e incluso el amo de los propósitos de Dios. Pero que eso, una persona que se supone que es cristiana, lo pueda decir, es una muestra de ignorancia, y además de ignorancia dañina, que se me ocurren muy pocas que puedan ser tan graves. Ahora, estamos hablando de qué pasa
con los supuestos judíos. Vamos a ver. Y voy a dar algunos ejemplos que se me vienen ahora de los padres del Estado de Israel y de los grandes personajes del blasfemo Estado de Israel. Algunos vinculados con la masonería también, por cierto, ¿verdad? Bueno, esto es una historia que viene de muchos siglos, pero voy a citar algunos ejemplos para que la gente vea si alguien medianamente informado puede decir que eso tiene algo que ver con Abraham y con los judíos históricos. David Ben Gurión, primer ministro, ministro de Defensa de Israel, padre del Estado de Israel. Se llamaba David Gruen y nació en Rusia, de ascendencia házara. Moshe Sharet, ministro de Asuntos Exteriores de Israel. Se llamaba Moshe Shertok y nació en Rusia. Golda Meir, primera ministra israelí. Se llamaba Golda Mamovich y había nacido en Kiev, que entonces era una ciudad rusa. Ishaar Shamir, ministro de Asuntos Exteriores y primer ministro de Israel, nacido en Polonia y además se llamaba Ishak Yezierniski. Ariel Sharon, que fue también primer ministro de Israel, se llamaba Ariel Schneiderman y había nacido en una familia de origen ruso. Yitzhak Ben-Tzvi, que fue el segundo presidente de Israel, se llamaba en realidad Yitzhak Shinshelevich y había nacido en Ucrania. Menachem Begin, primer ministro de Israel y fundador del Likud, que es el partido de Netanyahu. Se llamaba Miasislav Biegun y había nacido en Brest-Litovsk, que entonces era parte del Imperio ruso. Levi Eshkol, tercer primer ministro de Israel. Se llamaba Levi Skolnik y había nacido en Ucrania. Pinjas Labón, ministro de Defensa de Israel. Se llamaba Pinjas Lubianiker y había nacido también en Ucrania. En fin, podría seguir multiplicando los ejemplos. Por ejemplo, Shimon Peres, al que yo conocí personalmente y estuve varias veces con él. Octavo primer ministro de Israel y noveno presidente de Israel. Se llamaba Simón Persky y había nacido en Polonia, que es algo verdaderamente llamativo. Podría seguir multiplicando los ejemplos. Yitzhak Rabin, en realidad se llamaba Nehemia Rubichov y venía de una familia de ucranianos. Abba Eban, ministro de Asuntos Exteriores, se llamaba en realidad Obri Salomon Meir Eban y había nacido en África del Sur de padres lituanos. Es algo, en ese sentido, verdaderamente escandaloso. Yehuda Amihai, que es el poeta más importante de la historia del Estado moderno de Israel. Se llamaba Ludwig Feufa y había nacido en Alemania. Ben-Zion Netanyahu, padre del actual primer ministro Netanyahu. Se llamaba Ben-Zion Mileikowski y había nacido en Polonia. Y así podía seguir multiplicando los ejemplos, porque esa es la historia del sionismo moderno. Y alguien me quiere a mí contar qué legitimidad tiene un sujeto que ha nacido en Polonia, que ha nacido en Ucrania, que ha nacido en Lituania, que ha nacido en Rusia o en la Argentina, para llegar en un momento determinado a Palestina y echar a la gente que lleva allí viviendo siglos porque ha decidido que desciende de Abraham, cuando en un sentido espiritual no desciende de Abraham y en un sentido racial e histórico tampoco, porque en su inmensa mayoría proceden de judíos askenasíes que son de ascendencia házara, que es una tribu del centro de Asia que en la Edad Media se convirtió al judaísmo, y además al judaísmo talmúdico, ni siquiera al judaísmo bíblico. Es que es algo de sentido común. Y claro, cuando esto se ignora, solo se puede deber a dos razones. Una, que se ignora. Y entonces se profesa pues una creencia totalmente fanatizada, pues como el católico que cree que María no tuvo más hijos, o que ascendió al cielo, o que experimentó una inmaculada concepción. Que no tiene ninguna base, pero se lo cree sin discusión. Y es fruto de la ignorancia, y además de la ignorancia de la Biblia. Y lo mismo pasa con estos denominados cristianos sionistas. Lo que dan es una muestra de una ignorancia histórica verdaderamente deplorable, pero de una ignorancia bíblica que es para echarse a llorar. Porque en la Biblia y en el Nuevo Testamento está muy claro, los judíos no son Israel. Israel está solo formado por aquellos que creen en Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios.
Y aquellos que en aquel entonces, en el siglo I, eran judíos naturales, han sido extirpados de Israel por no creer en el Mesías y han sido injertados en Israel aquellos que, aunque no son judíos raciales, sin embargo han creído en Jesús. Y eso, como dice muy claramente Pablo, esa es la descendencia de Abraham y esos son los herederos de las promesas formuladas a Abraham. No unos señores que han venido de Polonia, de Lituania o de Ucrania y han decidido quedarse con una tierra que no es suya. Uy, tremendo, tremendo. Y una pregunta, bueno, voy a hacerle dos preguntas porque aprovecho a hacerle dos para así poder abarcar más en el tiempo. ¿Qué usted opina sobre la actitud que muchos cristianos, especialmente cristianos imbuidos por el dispensacionalismo clásico, tienen respecto a Israel en el sentido de que aprueban cualquier política del Estado de Israel porque creen que ese Estado es igual al pueblo elegido del Señor? Y en segundo lugar, ¿qué opina sobre la famosa estrella de David, el Maguen David, que supuestamente también se considera que no es de origen judío, sino que tiene un origen más cabalístico, bueno, no, ni siquiera cabalístico, tiene un origen más esotérico, o algunos lo vinculan incluso con un símbolo pagano de la época del culto a Renfán o del culto a Baal? La primera pregunta era en relación, sí, ya. La actitud de los judíos, de los cristianos dispensacionales. Una persona que tiene esa actitud desconoce gravemente la Biblia. Porque hay una enseñanza clarísima en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que es el hecho de que Dios no da un cheque en blanco a nadie para hacer lo que quiera. Y cuando se da la circunstancia de que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no cumple los términos del pacto, Dios no dice, como es mi pueblo, que haga lo que quiera. Dios ejecuta terribles juicios sobre ese pueblo infiel. Cualquiera que vaya al libro de los jueces, que es una lectura más fácil, está llena de aventuras y de batallas y todo esto, verá que el mensaje fundamental del libro de los jueces desde el inicio es que cada vez que el pueblo se aparta, Dios lo castiga. De manera que cuando alguien, en vez de seguir esa visión, que es la que el propio Dios lleva a cabo, se dedica a disculpar el pecado y el mal, está actuando de una manera diametralmente contraria a las enseñanzas y a la conducta de Dios. Por eso, Pedro, cuando predica en el pórtico de Salomón, no dice, como sois judíos, os apoyamos y haced lo que queráis, sino que dice, arrepentíos y convertíos. Porque si no creéis en Jesús, el Mesías y el Hijo de Dios, estáis arrancados de Israel. Y esa es la posición que tendrían que tener los cristianos, en vez de estar haciendo el ridículo apoyando a un Estado degenerado moralmente y que actúa de una manera absolutamente intolerable. Y no lo hacen porque viven en una clara desobediencia. Esto que yo digo no es mi interpretación. No hay nada más que leer todo el Antiguo Testamento. Jeremías, que anuncia que va a caer un castigo terrible sobre Judá y que va a ser destruido el templo y que va a ser destruida la ciudad de Jerusalén. ¿Qué dicen los falsos profetas? Lo mismo que los dispensacionalistas actuales, que como sois el pueblo de Dios y como esto es Jerusalén y como aquí está el templo, no os preocupéis. Shalom, shalom, paz, paz. Y Jeremías tiene que decir, predicáis shalom, shalom, paz, paz, pero eso es mentira. Ese no es el mensaje de Dios. Ese no es el mensaje que Dios quiere que llegue a esta gente. A esta gente le tiene que llegar el mensaje de que o se arrepienten o lo que viene encima es el desastre. Y ese es el mensaje que uno encuentra en Oseas. Y ese es el mensaje que uno encuentra en Amós. Y ese es el mensaje que aparece en Isaías. Y ese es el mensaje que aparece en Ezequiel. Y ese es el mensaje que aparece en la predicación de Jesús. Y por eso Jesús profetiza con mucha claridad que en esta generación, no en esta actual nuestra, sino en la generación de Jesús, el templo y la ciudad de Jerusalén iban a ser arrasados. Cuando Jesús habla de esta generación, nunca está hablando de una generación futuro, habla siempre de su generación. Y cuando dice que esta generación es mala y adúltera, no está hablando de una generación dentro de 2000 años, habla de su generación. Y las palabras de Jesús se cumplieron con una exactitud matemática,
porque Jesús anuncia la justa destrucción de Jerusalén y del templo en el año 30. Y una generación de la Biblia dura 40 años. Y en el año 70 exactamente, el templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén fueron arrasadas como un más que justo castigo de Dios. Y esto es algo evidente. Entonces, nosotros hemos llegado a una situación herética que además es gravísima desde un punto de vista espiritual y que implica una tremenda desobediencia al mandato de Jesús, en la que en lugar de instar al pecador al arrepentimiento, en lugar de llamarlo a la conversión, en lugar de señalarle que si no se vuelve a Dios y abraza la obra de Jesús, está perdido, le decimos que puede hacer lo que quiera, que apoyamos lo que haga, aunque sean crímenes horribles y espantosos que condenaríamos en cualquier otro, y que lo hacemos porque supuestamente son el pueblo de Dios. ¿Cabe una atrocidad mayor que esa? El hecho de predicar al pecador el arrepentimiento, que se asuma el papel de los falsos profetas de la época de Jeremías o de la época de Ezequiel, que decían a ese pueblo de Judá: no va a pasar nada, sois el pueblo de Dios, está el templo, está Jerusalén. Bueno, pues esta gente cumple ese papel de falsos profetas de la época de Jeremías o de la época de Amós o de la época de Oseas o de la época de Ezequiel. Siguiente cuestión, la estrella de David. Bueno, vamos a ver. A mí me parece muy aventurado decir que la estrella de David sea la estrella que llevaban en el desierto y que era idolátrica. No digo que sea imposible, pero no creo que haya una base muy sólida para afirmarlo. Ahora bien, que es un signo ocultista, eso es indiscutible. Y de hecho es un signo ocultista que procede del paganismo y que en un momento determinado el judaísmo absorbe, porque el judaísmo extrabíblico está muy impregnado de ocultismo. Eso es algo que incluso se puede ver en la Biblia. Es decir, un monarca sabio como Salomón, hubo un momento de su vida que se dejó llevar por la idolatría y el ocultismo. Las referencias que hace Ezequiel, por ejemplo, a cómo se ha pervertido el templo de Jerusalén, te hablan de un pueblo que se ha dejado llevar por el paganismo y el ocultismo y que lo va a pagar muy caro, porque Dios es justo. Y en un momento determinado, el judaísmo recibe muchas adherencias del ocultismo oriental, bueno, primero a través del Talmud, que no en vano se redacta en Babilonia, que no es precisamente un símbolo ni en la Biblia ni en la historia de pureza teológica, y luego porque en un momento determinado ese judaísmo va a hacer que surja de su interior, muy influido por la gnosis, la cábala. Y entonces hay multitud de símbolos y multitud de visiones que forman parte del judaísmo hoy en día, desde hace siglos, y que tienen su origen no en las escrituras, sino en el ocultismo. La estrella de David se utiliza en hechicería habitualmente. Es uno de los signos habituales en hechicería, la estrella de 6 puntas, igual que, por ejemplo, la estrella de 5 puntas. Aparece en tratados de alquimia, aparece, por supuesto, en tratados de magia, aparece en tratados de hechicería. Y en un momento determinado, los sionistas lo acaban asumiendo, pensaron en algún momento en el candelabro de 7 brazos, en la menorá, pero bueno, aquello era demasiado complicado para ser un símbolo y acaban asumiendo la estrella de David porque aparecen tratados de ocultismo judío durante la Edad Media. Luego es verdad que además ha habido sionistas muy importantes que han practicado el ocultismo. Por ejemplo, Samuel Untermeyer, que era banquero, que era millonario, que era sionista, era ocultista y, por cierto, fue el que financió la Biblia de Scofield, lo cual no deja de ser bastante notable, que al final el que apadrina a Scofield para que Scofield frague en una Biblia de estudio esa visión antibíblica del dispensacionalismo, sea un judío que era ocultista y que además de ser ocultista, pues era sionista. Por cierto, judío que, entre otras cosas, se dispuso unos jardines, los jardines Untermeyer en Nueva York, que si la gente quiere ir a verlos, por curiosidad, se pueden ver a día de hoy, están repletos de signos ocultistas. Y eran unos jardines donde disfrutaba mucho un asesino en serie
muy famoso en Estados Unidos, que era el hijo de Sam. Y efectivamente iba allí, porque, en fin, el ocultismo que había patrocinado el sionista Untermyer le gustaba mucho. Claro, por supuesto, la gente que sigue el dispensacionalismo no tiene ni idea de quién era Scofield, de cómo se fragua la Biblia de Scofield, de cómo incluso se ha alterado con el paso del tiempo la Biblia de Scofield, pues de la misma manera que un pobre adventista del séptimo día no sabe que su profetisa Ellen White plagió en buena medida esos escritos que supuestamente le inspiró el Espíritu Santo, o que un testigo de Jehová, por regla general, no sabe que la sociedad Watchtower ha dado falsas profecías desde el momento en que vio la primera luz. Porque al final la gente que sigue un pensamiento sectario, que tergiversa la Biblia y que es contrario a la Biblia, no suele tener la más pequeña idea de cuál es la historia de ese pensamiento. Muy tremendo. Y respecto a Romanos 11, usted sabe que se ha utilizado el texto de Romanos 11 como para justificar cierta permanencia del Israel étnico y hacer como una suerte de distinción entre ese Israel y la iglesia. ¿Cómo usted respondería a aquellas personas que tratan de justificar esa distinción con el capítulo 11 de Romanos? Bueno, es que el capítulo 11 de Romanos dice todo lo contrario. Es decir, el capítulo 11 de Romanos lo que dice es que hay un Israel al que compara con un olivo y los que no han creído han sido arrancados. Es decir, ahí Pablo está diciendo en Romanos 11 lo mismo que dice Pedro en Hechos 3. Los que no han creído no forman parte de Israel, han sido arrancados. Y por el contrario, los que han creído, aunque sean de origen gentil, aunque no sean de origen judío, han sido injertados. Al final del capítulo, Pablo hace una referencia a que una vez que hayan entrado todos los gentiles, todo Israel será salvo. Y esto hay gente que lo interpreta en el sentido de que una vez que entren los gentiles se van a convertir los judíos. En una traducción habitual en español se puede incurrir en esa interpretación. Con el texto griego delante es imposible. Porque el texto griego lo que está diciendo es coherente. Es decir, ese olivo Israel está formado por las ramas judías que han creído y por las ramas no judías que han creído y que han sido injertadas. Y una vez que estén injertadas todas, pues todo Israel se habrá salvado, porque habrán entrado todos los que tenían que entrar. Y en ese sentido, el texto griego no deja lugar a dudas, pero es verdad que la traducción en español puede hacer que esto no resulte tan claro. A todo eso tengo que añadir otro elemento que me llama la atención, pero que también es una muestra de la inmensa ignorancia que caracteriza esta visión. Israel es definido en el Antiguo Testamento como asamblea y como iglesia. Y esto es algo que en esa manía de decir que por un lado va la iglesia, que está formada por gentiles, algún judío por ahí perdido, y por otro lado Israel se pasa por alto. Vamos a ver, el término con el que se define a Israel multitud de veces en el Antiguo Testamento es Cajal, que significa asamblea o congregación. Ese término, cuando se traduce el Antiguo Testamento del hebreo al griego, se traduce como eclesía, que significa asamblea o congregación. ¿Y cómo aparece asamblea o congregación en el Nuevo Testamento? Como eclesía, que es de donde viene nuestra palabra iglesia. Si uno conoce las lenguas bíblicas y no está dispuesto a creerse todas las pavadas de los falsos profetas y los malos predicadores, uno sabe que la asamblea de Dios ha sido la misma siempre a lo largo de la historia. Y que lo que pasa es que de esa asamblea de Dios periódicamente hay gente que es expulsada. Y evidentemente aquellos que no han creído en el Mesías han sido expulsados. Pero el nombre que se da al pueblo de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es el mismo. Y no hay nada más que ir, por ejemplo, a pasajes como en la primera carta de Pedro, cuando Pedro habla a la gente de la iglesia, que yo sería partidario de traducir como asamblea o congregación, porque la palabra iglesia ha terminado teniendo contenidos que no están en la Biblia, como por ejemplo un edificio de culto, que es algo que no está jamás en la Biblia. Habla de que es un pueblo santo, sacerdocio real, etc. Y Pedro cita literalmente la descripción de la asamblea Israel en el Antiguo Testamento. Y está diciendo a esos cristianos que eso es lo que son ellos. Y en la Biblia hay un solo pueblo.
Hay un solo pueblo. Y es un pueblo que efectivamente va creciendo y que sobre todo se revela el gran misterio de Dios, como dice Pablo en Efesios 2, cuando de pronto descubrimos que esos dos colectivos que estaban separados, por un lado Israel, por otro lado los gentiles, Cristo en la cruz ha derribado el muro de separación y ha hecho un solo pueblo. Y esto es elemental. Esto es eclesiología elemental. Exacto. Esto es soteriología elemental. Y cuando en vez de eso se enseñan disparates, pues está incurriendo en la herejía. Y como suele ser habitual en la herejía, luego otras partes de su teología pueden ser sanísimas, o no, pueden serlo. Pero cuando se entra en la herejía, como en este caso, que ni siquiera sabes cuál es el pueblo de Dios, y tienes, pero verdaderamente un lío tremendo, claro, las consecuencias son terribles, vienen las falsas profecías que no se cumplen, viene la justificación de lo injustificable, viene la desobediencia a mandatos de Jesús, que es el tristísimo panorama que tenemos que ver cada día. Y es así de claro. Tremendo, tremendo. Quiero hacer una pregunta en ese mismo sentido, pero tocante al tema de lo que hoy en las redes se ha llamado renfanismo, pero que realmente es lo que se conoce como sionismo. Hay una novela que usted escribió que la leí, sin mal no recuerdo, la he leído 3 veces ya, que es El judío errante. A eso se le llama ficción, ¿eh? Sí, sí, pero es muy buena, hace este recuento tomando la leyenda del judío errante y toca en un momento el tema de los protocolos de Sion y también el tema de Theodor Herzl y posiblemente sus conexiones con el ocultismo. Me gustaría si usted puede hablarnos un poco de eso y trazar un poco esa línea temática de los antecedentes históricos de ese sionismo que hoy lamentablemente muchos se identifican con el Israel del pacto. Bueno, es que además, vamos a ver, Theodor Herzl es un personaje que pasa de ser un judío muy asimilado, que no creía en nada. Es decir, una de las situaciones que surgen en el seno del judaísmo a partir del siglo XVIII es que aparece el judío ateo. Es decir, el judío desde tiempos bíblicos, pasando por la Edad Media, llegando al Barroco, es una persona que cree en su religión. O cada cual creería más o menos, tendría alguna duda, pero el judío que no cree en el judaísmo, pues es una rara avis, es un personaje muy raro. Es el caso en el siglo XVII del filósofo Baruch Spinoza, que era de origen español, que se va a Holanda, que deja de creer en el judaísmo y que es expulsado de la sinagoga y azotado cuando es expulsado de la sinagoga. Pero es un caso muy excepcional. Es a partir del siglo XVIII cuando hay muchos judíos que dejan de creer en el judaísmo. Y en el siglo XIX hay una parte, sobre todo en el centro de Europa, de judíos intelectuales muy asimilados, como el caso de Theodor Herzl, que era además de lengua alemana y era periodista. Herzl, en un momento determinado, llega a la conclusión de que tiene que existir un Estado judío. Él vive el asunto Dreyfus en Francia, en el cual un oficial judío es acusado de alta traición, de entregar secretos militares a Alemania. Y se organiza un proceso histórico que todavía se sigue discutiendo. Yo diría que hay una posición mayoritaria que considera que Dreyfus era inocente y que efectivamente cayeron sobre él, y hay gente que todavía sostiene que no, que Dreyfus era culpable y que eso es evidente. Pero sin entrar en ese fondo del asunto, Herzl ve lo que es la reacción que se produce en Francia y él llega a la conclusión de que, a diferencia de esos judíos del siglo XVII, XVIII, XIX, que han soñado con ser ciudadanos de pleno derecho de religión judía, es decir, yo soy de religión judía, pero luego soy inglés, o soy alemán, o soy francés, él sueña con la creación de un Estado judío. Como de Herzl habla mucha gente, y como suele ser habitual, no lo ha leído casi nadie. A Herzl merece la pena leerlo, porque si tú lees los diarios de Herzl, él te cuenta ya en las primeras páginas cómo tiene el proyecto de ir a ver al Papa y ofrecerle la conversión de todos los judíos al catolicismo a cambio de que el Papa apoye la creación de un Estado judío. Con lo cual, evidentemente, Herzl pues era un personaje que se sentía cultural, históricamente judío, pero vamos, en términos religiosos
bastante discutido. Pero esto lo dice él en su diario, no es una interpretación mía, no es una invención de los antisemitas ni cosa parecida. Es el hecho de que él dice, bueno, aquí a lo mejor la solución está en que si nos convertimos todos al catolicismo, pues el Papa nos apoya y con la influencia del Papa, todavía en aquel entonces había bastantes monarquías católicas, pues evidentemente podríamos llegar a tener un Estado judío. Eso Herzl es algo que va a abandonar en un momento determinado, yo supongo porque se daría cuenta de que había muy pocos judíos dispuestos a convertirse al catolicismo, si había alguno. Pero él entonces mantiene la idea de que la creación del Estado de Israel tiene que ser un proceso colonial, que necesita el respaldo de las potencias coloniales para desalojar de Palestina a los habitantes de Palestina, y él dice, y colocar un foco de luz, como los imperios coloniales, en tierras como África o Asia. Y efectivamente el Estado de Israel es un proyecto colonial que surge en la época de los proyectos coloniales, pero ya cuando en algún caso van un poco de estabilizarse y de no expandirse tanto, y de ahí que Herzl trabaje mucho las relaciones con los grandes reyes y emperadores de la época, en el sentido de que este es un proyecto colonial, vamos a llegar a una tierra que no es nuestra y la vamos a colonizar y vamos a expulsar a esta gente, y además lo vamos a hacer porque somos culturalmente superiores. No religiosamente, o sea, Herzl no decía los judíos somos superiores a los cristianos que hay en Palestina o a los musulmanes que hay en Palestina, sino que lo que somos es superiores culturalmente. Bueno, como franceses o británicos son superiores a los indios o a los argelinos. Y ese es el proyecto de Herzl. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. Es más, implica una cosmovisión que es profundamente antibíblica, profundamente racista, y que explica pues, que el Estado de Israel, guste o no guste, es un sucesor clarísimo del régimen de apartheid en Sudáfrica. Alguno dirá, ¿exagera usted? No, no exagero. Porque el régimen de apartheid tuvo, aparte de Estados Unidos, a un gran aliado siempre, y fue al Estado de Israel. Y uno puede ver fotos de David Ben Gurión con distintos presidentes de Sudáfrica con los que se sentía muy identificado. Porque de la misma manera que los blancos en Sudáfrica tenían atados cortos a los negros o a la gente de color, era lo mismo que sucedía en Palestina con los sionistas y con los árabes. Uy, papá. Usted sabe que también recuerdo muy bien que en ese libro del Judío Errante también trataba un poco sobre el tema de la visión talmúdica que se tenía sobre Jesús, sobre todo peyorativa. Eso me recuerda también un libro que escribió usted sobre el Talmud, lo tengo por acá, después lo voy a enseñar, que es, también hace un acercamiento muy interesante a qué perspectiva tenía el Talmud sobre los cristianos y sobre Jesucristo. Me gustaría hablar un poco de eso. Claro, es que esta es otra de las cuestiones en las cuales la ignorancia de algunas personas es rampante, pero volvemos a lo mismo. Es decir, si tú en un momento determinado me levantas el capó de un automóvil y me empiezas a explicar el automóvil y me dices disparates, yo que no sé absolutamente nada de la mecánica del motor de explosión de un automóvil, me creo todo lo que tú me digas, aunque sea un disparate. Pero claro, aquí el problema es que cuando te levantan el capó del Talmud o te levantan el capó del sionismo, yo sí sé cómo funciona ese motor. Y claro, si me empiezas a contar cosas que son un disparate, digo, bueno, este señor o es muy ignorante o verdaderamente es un sinvergüenza. Es decir, no existe otra alternativa. ¿Qué pasa en el caso del Talmud? Que algunos creyentes lo citan como si fuera casi una obra espiritual cristiana, o te hablan de la cultura judeocristiana. No. Hay una cultura judía talmúdica y hay una cultura cristiana. Y son muy poco compatibles. Pueden compartir algún principio moral, pero en términos generales son incompatibles. Por ejemplo, el Talmud considera totalmente legítima la paidofilia y las relaciones sexuales con niños. Y evidentemente eso es algo que no hay manera de incrustarlo dentro del cristianismo. Por ejemplo, el Talmud tiene una visión muy negativa sobre Jesús. El Talmud se jacta de que efectivamente las autoridades espirituales de Israel ejecutaron a Jesús y dice, e hicieron muy bien,
porque se lo merecía, porque era un extraviador del pueblo. No culpan a Pilato, como ahora muchos que dicen, no, a Jesús lo mataron los romanos, los judíos pasaban por allí y no tuvieron nada que ver. No, el Talmud es el primero que reconoce que la responsabilidad total de la muerte de Jesús descansa en las autoridades espirituales de Israel. Es que ni menciona a Pilato. Pilato fue instrumental meramente. El Talmud insiste en que Jesús es el hijo de una adúltera. El Talmud señala que Jesús ahora mismo está en el infierno sufriendo tormentos eternos en medio de excrementos en ebullición. Y la gente que es ignorante y que habla de lo que no sabe, en un momento determinado te dice que Lutero, por ejemplo, era antisemita porque escribió el libro de los judíos y sus mentiras. Como no han leído el libro y no tienen ni idea de lo que hablan y repiten por boca de ganso lo que han oído a otros, ignoran, primero, que en ese libro, Lutero, nada más empezar, ya te dice que la profecía de las 70 semanas está cumplida. Con lo cual, no es por nada, pero es lo que han pensado los cristianos hasta la aparición del dispensacionalismo, que efectivamente la profecía de las 70 semanas está cumplida. Y segundo, que hay una serie de injurias contenidas en el Talmud que él desconocía, que ha desconocido y que le parecen ofensivas. Por ejemplo, que la madre de Jesús es una prostituta o una adúltera. Por ejemplo, que Jesús era un extraviador. O, por ejemplo, que Jesús está en el infierno sufriendo en medio de excrementos en ebullición. Y frente a esas afirmaciones, que son muy ofensivas, Lutero escribe un tratado refutándolas y además un tratado que va dirigido a los cristianos, en el sentido de no os dejéis engañar. Yo no sé lo que escribiría ahora Lutero si viera a los dispensacionalistas. Vamos, supongo que tiraría su bonete al suelo y lo pisotearía y todo, viendo las cosas que hay que escuchar hoy en día. Ok, excelente. Entonces, eso me lleva a preguntarle sobre el tema del dispensacionalismo per se. Alguien ha indicado que el dispensacionalismo podría mejorarse a sí mismo. De hecho, ha habido intentos, entre ellos el caso del dispensacionalismo progresivo o dispensacionalismo modificado o revisado, que se ha liberado de esa suerte de sionismo o renfanismo y que ha logrado también incluso liberarse de del discurso pretribulacionista. ¿Usted piensa que el dispensacionalismo podría como postura revisarse a sí mismo y modificarse como tal, como se ha hecho esa propuesta, o debería ser condenado completamente? Yo creo que el dispensacionalismo está muerto. Es decir, voy a decir algo que habrá gente que le llame la atención, porque claro, escuchando a ciertos telepredicadores y viendo ciertas películas y ciertos libros, pues parece que no hay otra posición. No hay otra posición para los ignorantes. Habrá gente que se sienta ofendida por esto. Mi intención no es en absoluto ofenderles, es mostrarles la verdad para que puedan reflexionar y actuar de la mejor manera. Esto es evidente. Pero el dispensacionalismo en estos momentos está en una crisis tremenda y está en una crisis tremenda por distintas razones. La primera, que lo que enseña es totalmente contrario a doctrinas esenciales de la Biblia. La segunda, que no ha dejado de proferir falsas profecías durante décadas. Y eso acaba haciendo que ese movimiento se erosione. Es verdad que la falsa profecía tiene su parte de atractivo. Yo recuerdo cómo, por ejemplo, cuando los testigos de Jehová esperaban el fin del mundo en 1975, en los años anteriores entró mucha gente en los testigos de Jehová. Igual que ahora hay mucha gente que se siente atraída por el dispensacionalismo porque lo último que ha pasado en Oriente Medio te dicen que tiene que ver con Ezequiel o que tiene que ver con Daniel, aunque no tengan nada que ver ni con Ezequiel, ni con Daniel, ni con Apocalipsis, ni con el Evangelio de Marcos. Esa es la realidad. Pero claro, la sucesión ininterrumpida de falsos anuncios y falsas profecías acaba desgastando. Y creo que ese es el segundo gran problema. Y el tercer gran problema es que teológicamente es insostenible. No hay y no ha habido nunca un solo teólogo de cierto nivel que haya sido dispensacionalista. Habrá habido telepredicadores, sin ningún género de dudas. Habrá habido algún pastor de alguna iglesia americana relativamente grande. Pero no hay un solo teólogo, un solo escriturista de nivel que haya sido jamás dispensacionalista. Tú podrás encontrarte
escrituristas de nivel que hayan sido premileniales históricos. Te has podido encontrar escrituristas de nivel que sean amileniales. Te has podido encontrar escrituristas de nivel que hayan sido historicistas. Es decir, que te puedes encontrar distintas escuelas escatológicas y gente que han sido escrituristas de nivel, empezando por los reformadores. No ha habido jamás, ni lo va a haber jamás, un escriturista de nivel que sea dispensacionalista. No lo hay. Lo más que te encuentras es un predicador famoso, un televangelista o algo de ese tipo. Pero en absoluto escrituristas que tengan un mínimo nivel. Es así. No hay más historia. Y en algún caso, algún dispensacionalista un poco más conocido, que de pronto parece que era la mamá de Tarzán, como dirían en Centroamérica, bueno, pues era simplemente un señor que había nacido en Estados Unidos. Y que como tenía una iglesia grande en Estados Unidos, pues bueno, la gente considera que tiene un cierto nivel y que realmente pues a veces lo escuchabas y te daba vergüenza ajena de la falta de nivel que tenía. Cuestión aparte que tuviera más o menos éxito, recogiera muchos diezmos, etcétera, etcétera. No existe un solo escriturista, no lo ha habido nunca, no lo va a haber, de nivel que sea dispensacionalista. A diferencia de otras escuelas escatológicas con las que puedes estar o no de acuerdo. Yo, por ejemplo, no soy amilenial, pero yo tengo que reconocer que ha habido amileniales, escrituristas amileniales de muchísimo nivel. ¿Y por qué usted no sería milenial? ¿Cuáles serían los puntos débiles que le encontraría al milenialismo? El mayor punto débil que yo le encuentro al amilenialismo es que no está engarzado propiamente con la historia. Es decir, la interpretación, por ejemplo, amilenial de Apocalipsis, desde un punto de vista de pastoral y de ética, es muy buena. Es decir, si tú lees un comentario clásico como el de Hendrickson, de Más que Vencedores, o lees un comentario clásico amilenial en español como el de José Grau, de Estudios del Apocalipsis, en términos de las grandes enseñanzas de lo que sería el discurrir de la historia de la Iglesia y las grandes enseñanzas para creyentes son muy buenos. En términos de poder identificar exactamente qué episodios está relatando Apocalipsis, para qué época lo hace, etcétera, etcétera, ahí están totalmente desconectados, porque ellos aceptan una interpretación que fundamentalmente en Apocalipsis describiría el mismo hecho en varias ocasiones desde distintos ángulos. Interpretación, vamos a ver, que yo no comparto, pero que creo que las enseñanzas que derivan en buena medida son enseñanzas muy acertadas y que además están muy bien articuladas. Es de esas veces que yo puedo no compartir algo, pero evidentemente tengo que reconocer que hay un nivel. No lo puedo decir de ningún dispensacionalista, porque el dispensacionalismo es ridículo y el dispensacionalismo tiene su verdadero paralelo en la escatología sectaria de los testigos de Jehová, de los adventistas del séptimo día. Es decir, esa forma disparatada de tomar un versículo de aquí, otro de allá, relacionar este versículo con no sé qué, que no tiene nada que ver, fijar una fecha inicial a partir de la cual proyecto, etcétera, cualquier noticia que sucede como si uno estuviera loco relacionada con un versículo que no tiene nada que ver. Eso es propio de la escatología de las sectas. Y es exactamente igual en términos teológicos en los adventistas del séptimo día, en los testigos de Jehová y en los dispensacionalistas. Guste o no guste reconocerlo, pero a mí me parece no tiene vuelta de hoja y por lo tanto siempre se equivoca, siempre saca consecuencias disparatadas desde un punto de vista bíblico y siempre incurre en profecías que nunca se cumplen. Muy tremendo. Y por ejemplo, ¿qué piensa de usted? Alguien diría de autores como Charles Reedy, Dwight Pentecost y algunos autores que se identificaban como dispensacionalistas y que trataron de hacer una defensa del dispensacionalismo, por lo menos clásico. Pues eran muy pobres, o sea, yo los he leído a todos porque además mi conversión coincide con la gran popularidad de esta gente. Vamos a ver, el dispensacionalismo, cuando yo me convierto, que además es una época de enorme efervescencia, porque la guerra de los 6 días ha sido una guerra de muy poquitos años antes, y entonces, evidentemente, aquí se está aprovechando la efervescencia. Hay un dispensacionalismo, si se quiere, más pop,
O sea, más, Ujú. sí creo que lo de dispensacionalismo pop sería realmente la clave, que es, por ejemplo, el de un Harold Lindsay, por Ujú. ejemplo, que, en fin, sobre el que contaré ahora una anécdota, y otro que pretende ser más bíblico. Y ahí está, pues, los eventos del porvenir de Dwight Pentecost, están los libros de Riley, etcétera. Son libros muy pobres teológicamente, son paupérrimos. Lo que pasa que son un poco más prudentes si uno lo compara con Hal Lindsey, ¿no? Yo recuerdo la iglesia en la que yo me bauticé, que era una iglesia que estaba gobernada por un consejo de ancianos. Pues seguramente el anciano que tenía un don de enseñanza más claro era un misionero inglés. Y en una ocasión, en unos estudios que se daban anualmente y que yo me apunté ese año, yo creo que fue el primer año mío de converso, de creyente, cuando yo me apunté, en un momento determinado este hombre mencionó que hay que ser prudente con la escatología porque hay gente que se pone a escribir libros donde se disparata porque los textos están cogidos por los pelos. Recuerdo que utilizó esa expresión, que los textos están cogidos por los pelos, que es lo que pasa con Hal Lindsey. Yo no había oído hablar nunca de Hal Lindsey, entonces me quedé con la historia y cuando acabó la conferencia me le acerqué y le dije, ¿tú no tendrás el libro de Hal Lindsey? Y me dijo, sí, ¿quieres leerlo? Y me lo prestó. Y yo me había convertido hacía muy poquitos meses, pero recuerdo que me llevé el libro a mi casa, lo leí en 2 o 3 días y dije, ¿cómo se puede decir tanta idiotez junta? O sea, cualquiera que lea esto con la Biblia en la mano y que vaya viendo los textos en su contexto con lo que dice este hombre se ha vuelto loco o qué le pasa. O sea, esto no tiene ningún sentido. Tengo que decir que posiblemente porque yo ya estaba vacunado por el tiempo que pasé en los Testigos de Jehová. Entonces, claro, la escatología sectaria yo ya la conocía. Y es un médico que ha tratado casos de gripe. Y de pronto le viene otro tipo de gripe, pero reconoce la gripe y dice, esto es una gripe. Y el dispensacionalismo es algo en lo que yo no caí jamás porque me daba cuenta de que yo no tenía ni pies ni cabeza. Pero este hombre, que además era un misionero inglés de una denominación en la que había bastantes dispensacionalistas, etcétera, tenía claro que aquello era un disparate. Y Hal Lindsey, que era un dispensacionalismo pop, lo era más. Claro, Hal Lindsey acabó dando fechas de la segunda venida. No ha acertado en una sola de las fechas que ha dado. Y es un personaje que alguien ha definido como alguien que lleva décadas intentando mostrar que todas las profecías falsas que ha dado acertan. Lo cual suena muy irónico, pero me parece que es una definición de Hal Lindsey, y no solo de Hal Lindsey, bastante exacta. Si a esto se le añade, pues bueno, luego justificar atrocidades porque tienen que ver con el Estado de Israel, es que hemos perdido totalmente la cabeza. O sea, en la Biblia tú no encuentras a Jesús justificando a Herodes porque sea el rey. Tú no encuentras a Pablo justificando a Agripa porque sea el rey. O sea, esto es algo evidente y nadie apela a ese argumento de carácter racial nacional. O sea, lamentablemente el dispensacionalismo se ha colocado en el lugar de los falsos profetas del Antiguo Testamento. Los que cuentan al rey de Israel lo que quiere oír, aunque sea mentira, en lugar de instarlo a la conversión y al arrepentimiento. Me llama la atención justamente eso, porque uno de los elementos que describe algunas de las lecturas que se hacen dentro del dispensacionalismo es en cuanto al asunto del milenio, y hablan incluso de un templo para el milenio y que habrán sacrificios de animales, como dando a entender que entran 2 grupos de personas, los judíos y los cristianos, y los judíos necesitan expiar sus culpas a través del altar de sacrificio, mientras los cristianos ya tienen expiada por la cruz. Esto es un disparate, pero además es un disparate blasfemo. Y subrayo lo de blasfemo. Primero, en la Biblia no existe ninguna referencia a la construcción de un tercer templo. Y los que en un momento determinado toman pasajes del Antiguo Testamento, escritos en el exilio, antes de la construcción del segundo templo, y pretenden que eso es un tercer templo, verdaderamente hacen una utilización de la escritura
penosa, penosa. Yo cada vez que oigo pasajes que hablan del regreso del exilio de Babilonia, como si eso fuera el nuevo Estado de Israel, me da vergüenza ajena. Me da vergüenza ajena, porque en muchos casos, además, la propia Escritura demuestra cómo esos pasajes ya se cumplieron con el regreso desde Babilonia de los judíos. El tercer templo no aparece en la Biblia en ningún sitio. Pero además es que esa hipótesis es una blasfemia. ¿Por qué lo digo? Porque no hay nada más que ir al libro de la carta a los hebreos, que se escribe cuando todavía está en pie el segundo templo en Jerusalén. Y el autor de la carta a los hebreos deja claro que ese sistema se va a acabar y no va a volver, ni en el milenio ni nunca. ¿Y por qué no va a volver? Pues porque el sacrificio de Cristo ha demostrado hasta qué punto los sacrificios del templo no son necesarios. Porque la sangre de Cristo, a diferencia de la sangre de animales, sí limpia del pecado hasta tal punto que se ha ofrecido una vez y para siempre. Porque Cristo es un sumo sacerdote perfecto, a diferencia de los sumos sacerdotes de Israel que tenían que empezar ofreciendo sacrificios por su pecado. Y porque el santuario que va a desaparecer dentro de poco en Jerusalén, como efectivamente sucedió, no es nada más que una imagen, una sombra del verdadero santuario que hay en los cielos donde Cristo ha entrado. Cuando uno pretende que el sacrificio de Cristo se tiene que repetir, como pretende, por ejemplo, la misa católica, está pronunciando una blasfemia, porque pretende que un sacrificio que ha sido una vez y para siempre tiene que repetirse igual que si fuera el sacrificio de una paloma o de un cordero o de un buey. Y cuando uno de pronto pretende que hay que volver al templo y al sistema de sacrificios, está pronunciando una blasfemia, porque Jesús ha anulado y abrogado para siempre ese sistema. Y de hecho el autor de la carta a los hebreos dice, bueno, todavía veis el templo, pero esto se va a acabar. O sea, esto le quedan 2 noticiarios. Bueno, pues pretender que no es así, que el sacrificio de Cristo no tiene los efectos que tiene y que además vamos a volver a ese sistema es blasfemo. Desde un punto de vista cristiano, desde el punto de vista de un judío, pues seguramente será muy razonable. Uy, tremendo. Mire, esta pregunta yo no la tenía en el guión, pero me surge justamente de aquí. Una de las razones que utilizaba, por ejemplo, Pentecostés para justificar un templo literal en el milenio era el templo de Ezequiel, que nunca se construyó. Pero se podría decir que el templo de Ezequiel, al igual que las nuevas ciudades de Jerusalén que desciende de arriba en Apocalipsis 21 y 22, representan a la iglesia como tal. Bueno, lo que está representando es la situación del nuevo pacto. Vamos a ver, ¿cuál es el templo? Si es que son cosas elementales, querido Watson, que diría Sherlock Holmes. Sí. Vamos a ver, ¿cuál es el templo de Dios en las cartas de Pablo o en el Nuevo Testamento? Cristo. El templo de Dios somos nosotros. ¿No es verdad que sois templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo habita en vosotros? Es decir, si quieres puedes decir que como cuerpo de Cristo. Exacto. Y sería una muy destruyan ajustada. este templo y en 3 días lo levantaré, claro. Pero evidentemente no va a haber otro templo. De la misma manera que la Jerusalén actual, terrenal, no tiene ningún valor para nosotros. Claro, y cuando en un momento determinado de pronto empiezan a decir que hay que orar por Jerusalén, etcétera, etcétera, no tienen ni idea de lo que están diciendo. Si vamos a Gálatas, capítulo 4, e insisto, es que no estoy leyendo de sesudos tratados de teología del siglo XVII. Simple Biblia, claro. Estamos yendo al Nuevo Testamento de la manera más clara. Uno va, por ejemplo, a Gálatas, capítulo 5, y dice lo siguiente. Desde el versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar.
porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pablo dice: hay dos Jerusalén, hay dos Sion. Uno es este, el terrenal, el actual, el de los esclavos. No es el nuestro. El nuestro es el de arriba, el de la libre, la madre de todos nosotros. Mira que está claro en el Nuevo Testamento cuál es la Jerusalén importante. Cómo la otra Jerusalén se da la circunstancia de que es una Jerusalén que va a ser destruida con su templo. Como en Apocalipsis, incluso la gran ciudad, que es una ramera, que espiritualmente se llama Egipto y Sodoma, y en ella fue crucificado nuestro Señor. A lo mejor resulta que nuestro Señor fue crucificado en Bruselas y no nos habíamos dado cuenta hasta ahora, pero tengo la sensación de que no fue donde crucificaron a Jesús. Y es bastante claro. Entonces, cuando claro, no, hay que orar por Jerusalén, pero usted sabe realmente lo que dice la Biblia al respecto, porque me temo que lo ignora, y lo ignora de una manera muy grave. Uy, tremendo. ¿Qué le diría usted? Ya estamos entrando a la recta final, pero ¿qué le diría usted? Entrar en la recta final, porque llevamos hora y media y se supone que íbamos a estar una hora. Sí, o sea, sí, esto es increíble. Ya le vamos a entrar a la recta final, porque es que esto está buenísimo. Quiero simplemente hacerle, ya para no abusar de usted, voy a obviar una pregunta que tenía ahí, que era de geopolítica, porque esto se puso buenísimo en este ámbito teológico. Son solamente 3 preguntas que le haré. Primera pregunta: ¿qué le diría usted a una persona que cree en el arrebatamiento pretribulacional, o que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación y no pasará por la tribulación? Bueno, vamos a ver, primero le diría que no tiene nada más que leer lo que dice Pablo a los tesalonicenses para ver que ahí ni se habla de tribulación, ni se habla de reconstrucción del templo, ni se habla del anticristo, ni se habla de nada de eso. Es decir, ahí la segunda venida de Cristo es al mismo tiempo que el arrebatamiento y la resurrección. Todo el sistema dispensacionalista ahí no está y no hay manera de encajarlo. De manera que eso sería lo primero que yo le diría, y añadiría: lea la Biblia. No lea usted la Biblia con los prejuicios de lo que le han enseñado. Porque de la misma manera que es ridículo que si la Biblia en Mateo 13, 34, 35 te da el nombre de los hermanos de Jesús y te habla de sus hermanas, alguien diga: no eran hermanos, eran parientes, eran primos hermanos, era lo que sea, María fue siempre virgen, y evidentemente es una interpretación ridícula, pues no es menos ridículo que usted pretenda ver todo eso en un texto que no habla de eso, escrito a los tesalonicenses. Uy, tremendo. La segunda pregunta que le hago es: ¿hay un paréntesis en la famosa profecía de las 70 semanas? Y debemos... No lo hay, y lamento que con todo el tiempo que llevamos no lo voy a poder desarrollar, porque esto sería para desarrollarlo con amplitud, pero no, las 70 semanas siguen totalmente. Es que no hay en toda la Biblia un ejemplo de que efectivamente se interrumpa la profecía a mitad. Es que eso es un disparate, y además eso no lo ha creído nunca nadie. Tú lees a los autores del siglo II y ellos tienen claro que la profecía de las 70 semanas se ha consumado con la muerte de Jesús y la destrucción del templo de Jerusalén. Es más, los mismos judíos no creen que la profecía de las 70 semanas se vaya a cumplir en el futuro. Tú vas ahora mismo a comentarios rabínicos, bueno, coincidirán en detalles, discreparán en detalles, pero todos tienen claro que la profecía de las 70 semanas se cumple con la destrucción del templo de Jerusalén.
Es que hasta los judíos ven más que los dispensacionalistas. Esa interpretación de una semana 70 por ahí perdida no aparece hasta el dispensacionalismo, no lo cree nadie. El propio Lutero, al inicio de su libro acerca de los judíos y sus mentiras, ya te empieza explicando cómo es una profecía cumplida. Y lo mismo encuentras en los reformadores y en cualquier autor cristiano. Y es que es clarísimo. Es que tú tomas ese paréntesis de tiempo y claro que es una profecía cumplida en el siglo I. Uy. Última pregunta. Segunda Tesalonicenses 2:5 al 8. ¿Qué es lo que detiene al hombre de pecado? Que supuestamente se ha dicho que es la iglesia y de ahí una justificación para decir que quitada la iglesia aparecería el hombre de pecado. ¿Qué sería esto que en el texto se llama catejón? Bueno, vamos a ver. Ahí hay varias cosas muy interesantes. Primero, que el hombre de pecado no puede ser un dictador dentro de 2000 años porque ya existe en la época de Pablo. Lo siento, chicos, pero existía en el siglo I. Y Pablo dice que existe en el siglo I y que hay algo que lo contiene. Si existe en el siglo I, no puede ser un dictador que va a aparecer dentro de 20 o de 21 siglos. Es que es algo de sentido común. A menos, y puestos a disparatar como disparatan los dispensacionalistas, pues es un disparate que podemos pensar, que lo congelaran en el siglo I y lo hayan tenido durante 20 siglos congelado para descongelarlo en el siglo XXI. Pero, sinceramente, no creo que sea el caso. De manera que, de entrada, el hombre de pecado existía en el siglo I. Lo dice Pablo, no lo digo yo. Segundo, ese hombre de pecado no se manifiesta porque hay algo que impide la manifestación. Jamás puede ser el pueblo de Dios o el Espíritu Santo, como pretenden algunos dispensacionalistas. Porque si fuera el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se va de la tierra, que me cuenten a mí cómo van supuestamente a predicar el Evangelio durante la gran tribulación sin el Espíritu Santo. Sería la primera vez en la historia, pero en fin, dispensacionalismo disparata con todo lo que toca. ¿Cuál ha sido la interpretación del catejón, el que impide que el hombre de pecado, que ya existe en el siglo I, se manifieste plenamente? Históricamente, siempre se ha interpretado como una referencia al Imperio Romano. Es decir, el Imperio Romano ejerce un poder que impide que el hombre de pecado se manifieste de manera plena, aunque ya está empezando a actuar en el siglo I. Siguiente pregunta, ¿y quién es el hombre de pecado? Lutero, Calvino, pero antes de ellos Wycliffe y otros, habría dicho el papado. El Nuevo Testamento deja muy claro que la acción de la apostasía ya está presente en el siglo I, y efectivamente Pablo en Hechos 20 puede decir a los ancianos de Éfeso que de ellos se van a levantar apóstatas, y en este sentido, evidentemente, en el momento en que desaparece el Imperio Romano, el papado emerge con toda su fuerza y, bueno, emerge de tal manera que la propia capital imperial es la capital del papado y que, de hecho, va a convertirse en un poder tremendo cuyo final va a ser efectivamente el espíritu que sale de la boca de Cristo que va a acabar con él. Unos piensan que de pronto Jesús le va a echar el aliento al dictador mundial y se va a morir. Está hablando de la Biblia. Está hablando de la Biblia. En otras palabras, se puede decir que el misterio de iniquidad sería el papado, y que la gran apostasía sería la iglesia romana. Efectivamente. Okay. Toda esa perversión del cristianismo que está ya empezando a fraguar en el siglo I. No solo es que se lo diga Pablo a los ancianos de Éfeso, es que uno va a la primera carta de Juan y Juan dice en la primera carta y en la segunda carta que son los únicos textos del Nuevo Testamento donde aparece el término anticristo. Luego la gente va buscando por ahí cualquier cosa y se lo atribuye al anticristo. Pero en el Nuevo Testamento el anticristo no es lo que esta gente pretende que es el anticristo, solo lo menciona con ese término Juan en sus cartas y dice claro que ya está en el mundo y que efectivamente el anticristo es cualquiera que niega la verdad de que Cristo es el Mesías y el Hijo de Dios. Y, por supuesto, la propia obra del Mesías y el Hijo de Dios. Yo invito a la gente a que lea la primera carta de Juan
Y a ver si cuando habla del anticristo habla de un príncipe que hará un pacto y construirá un templo. No hay nada de eso. Más bien Y habla de alguien que distorsiona, que se siente en el trono totalmente, de Dios. que es contrario a Cristo. Es evidente. Y evidentemente en el caso del hombre de pecado, pues hombre, o el hombre de iniquidad, según la versión que se traduzca, es algo que ya existía en el siglo I, que había algo que impedía su plena manifestación, que era el Imperio Romano, pero eso lo vieron los primeros cristianos. Ellos tenían muy claro que el catejón era el Imperio Romano. Esto no es una interpretación porque de pronto a una escocesa le ha dado por tener visiones en el siglo XIX, como pasa con el arrebatamiento pretribulacional, y evidentemente eso se va a manifestar con milagros, con prodigios mentirosos, etcétera. Esa es la historia de la Iglesia Católica. Y evidentemente esto va a acabar y va a retroceder marianas y todo el eso, espíritu que sale de la boca de Cristo, que es la palabra de Dios. ¿Dónde retrocede la Iglesia Católica? Entonces, desde esa perspectiva, el dispensacionalismo no podría ser una buena apologética frente al catolicismo romano, porque ignoraría esa lectura. Por eso el dispensacionalismo lo inventan dos jesuitas. Es decir, ¿por qué dos jesuitas que se llaman Lacunza y Rivera inventan el dispensacionalismo? Porque la Reforma tiene muy claro que el hombre de pecado, el hombre de iniquidad, es el papado. Y entonces hay que crear otro sistema escatológico que diga, no, esto va a ser un dictador al final de los tiempos. No piense usted que es el papado. Eso, cuando cualquiera que tenga la curiosidad de ir al prólogo de la Biblia del Rey Jaime de 1611, que en las ediciones modernas de la Biblia del Rey Jaime se suele suprimir ese prólogo, yo supongo que por no herir la susceptibilidad de los católicos y por ser más ecuménico, pero si consigues una edición, ahí se encuentran con facilidad, donde todavía aparece el prólogo de los traductores, te dice claramente que el anticristo es el papado y el hombre de pecado. Uy, mire, yo quisiera explorar demasiado sobre estos temas acá, pero no quiero abusar de su tiempo. No puede ser ya hoy, porque nos estamos acercando a la hora 3:15. Sí. Estoy muy entretenido, pero siempre que lo tengo acá, estoy pendiente de la hora. Pero le voy a ser sincero, hoy me perdí mientras usted estaba dando las respuestas, porque está bien interesante y bien impresionante esta temática. Lo último que le voy a decir es que en la entrevista anterior que tuvimos fue muy buena, hubo muchas reacciones y alguien salió por ahí con un nuevo argumento para justificar el tema de si la aplicación de Teotocos se aplica a María en el cielo, y desarrolló un silogismo, y estoy hablando de un filósofo protestante, desarrolló un silogismo que decía que si Jesús tomó carne de María y resucitó con el mismo cuerpo, entonces hay algo de María en la Trinidad. Bueno, como disparate me parece impresionante. O sea, es una de esas cosas, verdaderamente, las cosas que suele idear la gente para no dar su brazo a torcer cuando descubren que están equivocados a veces son prodigiosas, pero en cualquier... Es que es un disparate. Vamos a ver, entre otras cosas, porque obviamente la Trinidad tiene que ver con la divinidad y no con el hecho de la carne que llevara Jesús. Pero bueno, en cualquiera de los casos, verdaderamente es impresionante la forma en que se puede disparatar. Yo invitaría, porque estos son modas, o sea, estos son modas que duran un tiempo nada más. Es como los cohetes, ¿no? Parece que van subiendo y de pronto en un momento determinado explotan y desaparecen y caen en el olvido. Entonces, como el año que viene hará medio siglo que yo me convertí, y no es poco tiempo, a mí me ha dado mucho tiempo a ver modas, movimientos, falsos profetas, falsos maestros, de todo. Y entonces esto suele trazar una parábola, sube y de pronto y desaparece. Y entonces aquello que parecía que iba a ser el final de la teología, de la eclesiología, de la evangelización, no queda nada. Nadie se acuerda y los nuevos ni siquiera lo han llegado a conocer. Los viejos, si tenemos cierta memoria y aprovechamos algo de la experiencia, pues sí lo recordamos y nos damos cuenta de dónde van ciertas cosas, ¿no? Yo recomendaría, porque esto ahora es una moda,
a aquellos que les ha dado por apelar a los concilios de los primeros siglos, que se molesten en estudiar la historia de los concilios. ¿Quién convocó esos concilios? ¿Qué pretendía con la convocatoria de los concilios? Y seguramente este entusiasmo se les va a enfriar. Y yo estoy convencido que esto es una moda. Estoy convencido que a la vuelta de pocos años esto se ha pasado y no queda ni recuerdo, felizmente. Pero efectivamente, bueno, pues yo ya he visto muchas modas. Yo es que soy viejo, lo reconozco, ¿no? Ni me avergüenza ni siquiera me molesta. Lo soy y he procurado aprender algo. Si me permites, voy a recordar otra vez que acaba de aparecer El discípulo amado, que es este libro sobre Juan, en el cual no solamente hay una biografía de Juan, más allá de lo que aparece en el Nuevo Testamento, sino que aparecen además las obras de Juan y concretamente de Apocalipsis. Apocalipsis tiene los capítulos del 26 al 32. Es decir, hay bastantes capítulos del libro, prácticamente la última parte del libro, que está dedicada a la profecía del Apocalipsis y a entenderla en su momento, porque esto se va a cumplir pronto y esto se va a cumplir enseguida. Y efectivamente fue así. Excelente, me siento complacido como siempre, doctor, de tenerlo acá. Espero que este exceso de tiempo que tuvimos no afecte su deseo de estar en el canal. No, tenemos que hablar otro día de la profecía de las 70 semanas. Y quiero preguntarle sobre Mateo 24 también, así que eso va a ser seguro. Entonces, muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Estamos atentos ya a ese libro que salió. Johnny, tú que estás viendo este vivo acá, el pastor Johnny Caimanes, cómprate 2 libros, ¿sí? Te cómprate el libro tuyo y el libro mío, pero hoy mismo, caramba, que lo necesitaba, pero me gusta leerlo y tengo ya la colección completa. Me tengo entendido que ese es el último libro o va a aparecer otro libro de algún otro. No, este es el último. El primero fue Más que un rabino, el segundo Apóstol para las Naciones, que le dieron en su día el premio Kregel. El tercero es Los primeros cristianos, el cuarto es Pedro el Galileo y el último es El discípulo amado. Es una pentalogía en este caso. Terminamos la pentalogía. Excelente. Pues mire, doctor, muchas gracias como siempre. ¿Hay algún otro proyecto futuro? Muchas gracias a vosotros por vuestra paciencia y muchísimas gracias por este tiempo, que ha sido un tiempo muy grato para mí. Dentro de pocas semanas va a salir una biografía mía de Mahoma, muy amplia, bastante más amplia que otra que publiqué hace ya más de una década. Mahoma el guía. Exactamente. Este es un libro mucho más ampliado, es un libro bastante más amplio, tiene 2 capítulos enteros adicionales y se va a titular Muhammad, profeta del Islam, y aparecerá primero en español y después va a aparecer en inglés. Y es un libro que yo creo que en poquitas semanas va a estar en la calle. Uy, qué bien, vamos a estar atentos a eso. Yo recuerdo que usted había hecho una trilogía también que incluía Buda el Príncipe. ¿Piensa hacer alguna extensión? De momento no creo, pero ya veremos. Sí, esos son libros tremendos. Yo los leí todos, los 3 los leí. Así que son impresionantes. Buda el Príncipe, Mahoma el Guía, y luego venía Jesús el Judío, que después... Es casi una especie de precursor de Más que un rabino, porque Más que un rabino es un libro mucho más amplio que Jesús. Sí, yo lo comprobé y esos son excelentísimos, de verdad que sí. Bueno, doctor, no le quito más tiempo. Muchas gracias por su tiempo acá. Muchas gracias por su paciencia. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Amén. Bendiciones, mi querido doctor. Abraham vio a Dios, le fue contado como justicia. Por tanto, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe. Por la fe anunció de antemano las buenas nuevas. Abraham, en ti serán benditas todas las naciones.
que son de la fe son bendecidos con Abraham por la fe, por la fe, por la fe. Anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Los que son de la fe son bendecidos con Abraham por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Los que son de la fe son bendecidos con Abraham por la fe, 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 por la fe. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas y nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.